Goodbye to you, my trusted friend. Buenas noches, amigos. El pasado día 27 de marzo, el medio profesional de información sobre el campo, agroinformación.com, publicó en su sitio web la siguiente noticia que paso a leer. La mayor parte del sector avícola, abocado a desaparecer al exigir Europa que el número de aves en las granjas se reduzca un 72%. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, ha publicado su opinión científica sobre pollos de engorde y gallinas ponedoras basada en un mandato particularmente limitado sobre bienestar animal establecido por la Comisión Europea. El dictamen de la EFSA contiene recomendaciones sin precedentes que, si se aplicaran en estos términos, simplemente conducirían a la pérdida de la mayor parte del sector avícola europeo, tanto a la producción de carne como de huevos, al forzar que se reduzca un 72% de las aves en las granjas. Bueno, amigos, yo no soy ganadero, yo no soy agricultor, no soy un profesional del sector agroalimentario español. Después de leer, estudiar e informarme, puedo formular y expresar mis propias conclusiones, mis opiniones, pero sigo pensando que lo mejor es acudir directamente a aquellos que conocen sus campos y defienden sus intereses y sus formas de vida, que en este caso nos afectan a todos. Esta noche tengo el placer y el honor de traeros a José María Castilla. Buenas noches, José María, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde la fría y oscura Bruselas. Un saludo. Bueno, José María es el director de la oficina de Asaja en Bruselas y en su perfil de Twitter tiene una cita que a mí personalmente me encanta. La verdad te hará libre. Y en este pequeño reducto de internet buscamos la verdad. Antes de comenzar, José María, cuéntanos, para que el público se sitúe, ¿cuál es tu labor en Bruselas? Bueno, pues básicamente Asaja tiene un recorrido muy grande en la historia de lo que es, desde que España está dentro de la antigua Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea. Y es que nosotros decidimos abrir un año antes de que España iniciase, o que más bien no aceptasen dentro del club de los 15, en su momento, ahora 27, tras la salida del Reino Unido. Pues un año antes, como decía, decidieron abrir una oficina para representar los intereses de los agricultores, ganaderos y forestales en la Unión Europea. ¿Y por qué? Bueno, pues porque desde el primer momento vieron la necesidad de estar en el sitio donde se toman las decisiones, tanto políticas como económicas. Y económicas me refiero el marco financiero plurianual, por el cual se sacan, o más bien se discuten y se fijan los fondos de la política agraria común, entre otras cosas. Y luego también a nivel político, porque toda la reglamentación, todas las directivas, todo lo que son reglamentos, se aprueban en Bruselas y luego lo que hacen los Estados miembros es transponerlos. Y entonces, por ese preciso motivo, decidieron abrir aquí una oficina de representación donde estamos dentro de los principales lobbies agrarios europeos, como puede ser el Copa-Cogeca, donde se representan a los agricultores, ganaderos y forestales de todos los países de la Unión Europea. Representamos alrededor de 22 millones de agricultores, que se dice pronto, y 18.000 cooperativas. También estamos en el CEJA, que es el Consejo de Agricultores Europeos Jóvenes, a diferencia del COPA. Ahí también estamos representados desde el principio. Y aparte de cubrir las relaciones con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo. Así que más o menos esta es nuestra actividad que realizamos día a día aquí en la oficina de Asaja Bruselas. Vamos, que estáis al pie del cañón. Sí, desde luego. Al final siempre se dice que alrededor del 70-80% de las leyes que llegan a España, no solo de agricultura, vienen aprobadas de Europa. Y ya, si nos pasamos el solo de agricultura, pues viene todo aprobado de Europa. Por lo tanto, pues de antemano, no tiene otro sentido. De antemano desearte toda mi suerte, todo el ánimo y toda la fuerza. Te quiero preguntar. Esto que acabamos de leer, José María, ¿qué es esto que pide Europa de que el número de aves en las granjas se reduzca? Es que a mí me parece una... No sé ni por dónde cogerlo y sinceramente me gustaría que me lo contases tú. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos aquí desde
el sector, desde los que seguimos la actividad legislativa, desde los que hacemos lobby día a día con las instituciones. No lo entendemos. Hay algo que se escapa a nuestro entender, hay algo que va más allá de lo que es el funcionamiento normal y corriente de la Unión Europea. Porque, el primer mensaje que me gustaría mandar es que al final esto es un dictamen, ¿eh? Al final no es ley, no tiene rango de ley, son unas opiniones que ha dado el organismo científico de seguridad alimentaria que existe en Europa, por el cual nos regimos, al que respetamos y al que siempre intentamos, aceptar sus decisiones, pero al cual también tenemos que decir que las propuestas que tú leías no son abarcables de la noche a la mañana. Evidentemente nuestros agricultores, en este caso los ganaderos, están aún devolviendo los préstamos de la reforma que hubo en el año 2012. Es decir, que, hay otras normativas que igual creo que es interesante contar, que van en paralelo a este dictamen, pero que esto ya sí es normativa propuesta por la Comisión Europea, y es que se habla de poner un máximo de unidades de ganado mayor. En este caso, la apicultura iría hasta 280 unidades. Es decir, se están poniendo unos cimientos en Bruselas bastante peligrosos, a nuestro entender, porque estamos olvidando lo que es la importancia de la seguridad alimentaria y un término que a mí me gusta poner sobre la mesa, pero que hasta ahora está olvidado, que es la soberanía alimentaria. Es muy curioso que durante la guerra de Ucrania muchos de nuestros políticos, tanto europeos como nacionales, han incidido en la importancia de que Europa sea soberana energéticamente, que Europa no dependa del gas ruso, que Europa acuda a mercados internacionales, explore otras vías a la hora de conseguir energía, como puede ser el fracking, Sí. puede ser el gas licuado, o las nucleares, por qué no decirlo. Pero yo sí he echado en falta por qué nadie ha puesto sobre encima de la mesa la necesidad de la soberanía agroalimentaria. Creo que es un término que en un momento de inflación considerable como el que estamos viviendo, esta escalada considerable de inputs, donde los fertilizantes han ido a un 250% más comparado con la pasada campaña, los fertilizantes, los plásticos, la electricidad, todo se ha encarecido muchísimo. ¿Por qué nadie quiere poner encima de la mesa esa necesidad de soberanía alimentaria? A veces nos preguntamos si de verdad existe alguna idea por parte de la Unión Europea en acabar con la agricultura y la ganadería, que nos convirtamos en simples gestores del medio ambiente, en una especie de jardineros o preservadores de la biodiversidad, y donde al final queramos acudir solo a mercados terceros a por la alimentación. Y creo que esto se ha demostrado el error estratégico que supone, porque lo vimos en la pandemia, lo vimos con los geles, lo vimos con las mascarillas, lo vimos con los medicamentos. No se puede ceder tu soberanía a mercados terceros, porque cuando vienen y vendrán y seguirán viniendo desgracias, ya sean geopolíticas, ya sean medioambientales, ya sean de cualquier tipo, siempre, si no tenemos una soberanía suficiente para autoabastecernos, quedaremos a merced de los terceros países, y hemos visto lo complicado y peligroso que es eso. Yo escucho cosas, llego a conclusiones que me parecen sinceramente salvajes. Vamos a ver, es la pura lógica. Estamos en Europa, somos europeos, se supone que tenemos que defender los intereses de los europeos, ¿correcto? Sí, Pero, hasta ahí desde luego. pero vamos a ver, o sea, las decisiones que se están tomando, porque me consta que no es solo en el tema avícola, sino es que es en otros temas. Tengo amigos que son veterinarios, tengo clientes que son veterinarios que conocen la actualidad de lo que hay al momento y hablan conmigo y me dicen cosas terribles de las cabezas de ganado, limitaciones. Sí, además estás incidiendo, no es solo la avícola, es que al principio te comentaba esta modificación de directiva qué curioso el título, ¿verdad? Usos industriales. Sí. Ya es que partimos ya de una base o un encuadre totalmente equivocado. ¿Cómo van a comparar a la agricultura, en este caso la ganadería, con usos industriales?
Es que la propuesta de modificación de directiva quiere que todas las explotaciones ganaderas que tengan más de 350 unidades de ganado mayor, en el caso del vacuno y del porcino, o como comentaba, 280 unidades de ganado mayor en avícola. Eso es llevarse las manos a la cabeza. O sea, yo cuando me lo comentaron eso... Cumplir la misma normativa que una empresa que hace coches, una empresa que hace tornillos, o una empresa que hace ahora que lo estoy viendo, los AirPads de tu teléfono. No tiene ningún tipo de sentido. Y además, hay incluso una segunda falta de coherencia gigante en todo esto. Y es que, bueno, hay mucha gente que considera que si Europa toma esta serie de iniciativas, el resto del mundo le seguirá. Y no, desde luego que no. Ya hemos visto, sin ir más lejos, y un pequeño ejemplo para muestra un botón, como ya nos han llegado rumores de empresas argentinas que ante una supuesta prohibición que quiere imponer también Europa en otra normativa de bienestar animal que se espera que se publique en septiembre o octubre del año que viene, donde igual pretenden prohibir el transporte de animales en vivo por Dios, cosa que afectaría negativamente a España, porque tenemos una exportación puntera, fenómena y muy necesaria al norte de África, países como Marruecos, Argelia, Túnez. Bueno, pues por los ritos que tienen, solo buscan transporte en vivo. Bueno, pues ante ese posible rumor que ya circula por los pasillos de Bruselas, ante esa prohibición del transporte en vivo, ya hay compañías argentinas y brasileñas haciendo contratos para suplir ese hueco que podría dejar Europa. Y digo yo, ¿no será mejor que sigamos exportando con nuestro modelo, que es el más avanzado, el más respetuoso para el bienestar animal y el que más cerca está de esos países, que lo hagan competidores de terceros países que están al menos hasta 15 o 20 días de navegación? ¿De verdad? Eso es lo que dice la lógica. No será mejor. Y luego ya la segunda cosa más aberrante de todas. Ahora en Europa no dejamos de hablar del CO2, de las emisiones, de lo negativo, de la huella ecológica, de lo que se produce con un alimento, con una alimentación, que si las vacas contaminan más que los coches, eso es mentira, que contaminan más que el coche. Claro, o sea, según cómo hagamos la comparación. Pero bueno, si Europa está empujando a esa reducción de CO2, al final, con todas estas normativas, nos convertiremos en importadores netos de CO2, porque al final claro, esa demanda del consumidor por consumir carne o productos agrícolas seguirá estando, solo que acudiremos a los mercados terceros. Entonces nos pondremos unas vendas en los ojos diciendo, no, es que Europa no contamina. Claro, no contamina al producir, pero contaminará más del doble si tiene que importar toda esa alimentación y todos esos productos de países terceros. Yo es que, te digo, me considero un tipo al que le gusta estar informado, leo las noticias y veo que se están tomando, pues lo que tú dices, unas decisiones que están llevando, pues por ejemplo, al cierre de granjas en Holanda, que fue llevarse las manos a la cabeza. Bueno, pero hemos tenido una reacción muy interesante en los Países Bajos. Sí. En las últimas elecciones locales hemos visto como la fuerza mayoritaria ha sido un partido, primero una plataforma en defensa de la agricultura y de la ganadería, que luego decidió concurrir a las elecciones y ha sido el partido más votado en las elecciones locales. Esto ha sido un movimiento muy importante en los cimientos de Bruselas, porque esa misma normativa que pretendía incluir el gobierno de los Países Bajos por el exceso de nitratos, que obligaba a los agricultores y a los ganaderos de la noche a la mañana, por no haber querido hacer esa transición con tiempo, con dinero, que es lo que siempre ocurre, que las normativas las quieren aplicar de un día a otro, tuvo una negativa por parte, pero no solo de las zonas rurales, también de las ciudades. En las ciudades también ha ganado este partido, en grandes núcleos urbanos. Y esto ha sido un movimiento muy importante e inesperado, que ha supuesto un movimiento, mejor dicho, que ha supuesto un poco de, ¿cómo decirlo?, de miedo por parte de los grandes partidos políticos, porque o toman decisiones o la sociedad civil no tiene más remedio que movilizarse para presentar partidos políticos. Y mi humilde opinión, los agricultores no estamos para hacer política, los agricultores estamos para producir. Y para trabajar y para sacar vuestras familias adelante y lo que es, o sea, vamos a ver. No queda más remedio y
la sociedad, en este caso los partidos políticos, porque no la sociedad sino los partidos políticos, no quiere escuchar nuestras reivindicaciones justas, no nos quedará más remedio que acudir a política. Y como esto ocurra, va a suponer un cambio y una aparición de nuevos partidos políticos que nadie contaba en el tablero de juego. ¿Y tú qué crees que buscan? ¿Piensas que hay alguna mano negra ahí? ¿Que hay intereses taimados que no conocemos, ocultos? Yo creo, quiero pensar y quiero creer que al final esto es desconocimiento, desconexión con el medio rural, no saber... Pero hombre, perdona que te interrumpa. Pero es que estamos hablando de Europa, de una gente que va en sus clases blindados, que ganan unos dineros importantes, que se supone que tienen que tener asesores. Es que da la impresión que estamos llevados por auténticos locos. ¿Sabes qué ocurre? Que, por ejemplo, sin ir más lejos, en el gabinete del vicepresidente Timmermans, el socialista Timmermans de los Países Bajos, precisamente, que es el que coordina todas esas políticas de cambio climático, de prohibición de la ganadería, incluso que coordina, o según cuentan las malas lenguas, dirige al propio comisario de Agricultura, ¿vale? Pues en estos gabinetes de estos vicepresidentes es que existe gente que trabajaba antes en ONGs, en Greenpeace, por ejemplo, pero nadie quiere incidir en esas puertas giratorias, ¿verdad? Siempre se hablan de las puertas giratorias, de si que los políticos acaban, o los asesores, en empresas, por ejemplo, de energías renovables y viceversa, pero nunca nadie se cuenta qué cantidad de ONGs acaban poniendo personas en las tomas de decisión en los gabinetes o en los asesores políticos tanto en Europa como en los Estados miembros. Eso sería interesante hacer una investigación. Madre mía. Yo todo esto, ¿qué quieres que te diga? Pero veo lo que está pasando. Vivo en Salamanca, como la gente sabe, y van a sacar dentro de poco un puerto seco, que yo no tengo nada contra la industria, me parece muy bien, pero van a sacar un puerto seco para poner aquí la mayor fábrica de Europa, seguramente lo sepas, de bichos. La siguiente pregunta que quiero hacerte es: ¿qué quieren que comamos? Porque... Bueno, esta siempre ha sido una de las grandes reivindicaciones de nuestra asociación. No entendemos por qué la clase política, la clase dirigente, nos tiene que decir qué tenemos que comer. Porque luego acabarán diciendo qué tenemos que pensar y finalmente qué tenemos que votar. Creo que esa pérdida de libertades y esa obligación, esa intromisión por parte del Estado ante los derechos nuestros propios, creo que es una intromisión muy peligrosa que nunca deberíamos aceptar como ciudadanía, ya no solo como sector agrícola. Entonces, bueno, todo esto al final es que tampoco tiene ninguna coherencia, porque luego ves los acuerdos comerciales que nos van a proponer y, como siempre, al final la agricultura y la ganadería, aunque son utópicos, es la moneda de cambio. Al final, lo que hay, más allá que una teoría conspiratoria de estas así, yo lo que veo al final es el día a día. Al final interesan más que las empresas europeas de finanzas, de bancos, de energías, de licitaciones, de telefonías, pues conquisten esos terceros países y a cambio nosotros les demos acceso a nuestra agricultura y ganadería. Y yo creo que eso es un error estratégico, como decía antes. Lo hemos comprobado en la crisis sanitaria, con la pandemia, lo complicado que fue conseguir todas estas cosas. Lo hemos visto, el error que ha sido también la crisis energética cuando ha ocurrido la guerra de Ucrania de Rusia, mejor dicho, contra Ucrania, y Dios no lo quiera, pero seguramente si ocurre alguna desgracia lo veremos. Los efectos negativos que puede ser perder la soberanía y esa capacidad de alimentar por ti mismo a tu población cuando tengas que depender de un tercer país. Es que yo creo que es algo elemental, pero que no acaban de ver, desde luego, desde los tomadores de decisiones, tanto europeos como nacionales. Hace algo más de un año, antes de que empezara la inflación, como quien dice, a presentarse, porque yo me he fijado algo muy curioso, que nunca se ha hablado en este país de la inflación hasta que ha explotado en los ojos, en la cara.
y, y hace... Ahora lo tenemos, la inflación me hace mucha gracia porque pones el telediario y por lo menos un par de veces a la semana, hora de prime time, te ponen la inflación, que si los consumidores, cuánto ha subido los huevos, cuánto ha subido la carne, cuánto ha subido todo esto. Voy a subirme un poco para arriba antes de que explotara toda la mierda de la inflación. Nosotros desde aquí, desde el canal, ya lo advertíamos. Los contratos, por ejemplo, de grano que se estaban cerrando a futuro. No sé si en eso me puedes... Sí, al final es que el tema de la Yo- inflación... me acuerdo que eran contratos, perdona, eran contratos pues en mayo, junio de hace un año y algo o aproximadamente. Contratos ya donde al agricultor firmaba porque le daban las semillas, los fertilizantes, todo y se lo compraban a un precio cerrado ya. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que el tema de la inflación es algo al que temen todos los políticos, independientemente del signo político. Y sobre todo temen una cosa en concreto, que es la inflación alimentaria. Hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad, pero me voy a ir a los más cercanos. ¿Os acordáis de las primaveras árabes? Aquellas que hubo Sí, bueno, nos vendieron desde Europa que lo que querían era más democracia, sí. más libertades. No es verdad. Bueno, al final era una parte que había en las protestas, pero no era la razón principal de la protesta. Todo vino simplemente por la subida de la inflación del trigo, que encareció las barras de pan, que estaban subvencionadas. Cuando la población no pudo comprar su pan normal, estalló una crisis brutal que al final, desde Europa, como siempre tendemos a creernos los reyes del mundo y a exportar la democracia como sistema perfecto, pues decidimos comprar el discurso, o más bien adaptarlo, para decir, no, lo que quieren realmente esas personas es democracia, que sí, que estoy de acuerdo, que no lo discuto, que puede ser, pero la real, verdadera, o el verdadero motivo de esas protestas fueron la inflación desmesurada en los productos básicos. ¿Qué quiero decir con esto? Al final la inflación no entiende alimentaria de partidos de izquierda o derecha, de partidos europeos, no europeos, de partidos animalistas o agraristas. No entiende. Al final se lleva cualquier partido político o cualquier gobierno que esté en medio. Y además tampoco puedes controlar la inflación, porque si tú haces propuestas de cortar el precio o de capar el precio de los alimentos, el primero que va a sufrir va a ser el agricultor y el ganadero. ¿Por qué? Porque el precio se fija desde arriba, no se fija desde abajo. Eso me Por lo gustaría, tanto, cuéntale a la gente un poco, brevemente, por qué topar los precios nunca es bueno. pues, por el simple hecho que estaba comentando ahora mismo, si el precio se marca desde arriba y se dice que un kilo de lo que sea tiene que ser 2 kilos, o sea, 2 euros el kilo, si vamos tirando hacia abajo, hacia transformadores, hacia empaquetadores y hacia el que tenga que venir dentro de la cadena, al agricultor le quedará 30 céntimos, 20 céntimos. Y esto puede ir incluso en contra de la propia ley de la cadena agroalimentaria, que se dice que no se puede producir por debajo de costes. ¿Por qué? Porque el precio habría que formularlo al revés. Es decir, como mínimo deberíamos de partir de ese precio que cuesta producir cualquier alimento y además incluir un margen digno, porque el agricultor también tiene derecho a ser un empresario agrario y a ganar dinero, que no se nos olvide. Porque muchas veces la gente se cree que solo hay que cubrir precios. No, mire usted, yo vengo aquí a hacer dinero. Yo soy agricultor, soy profesional y soy empresario. Y quiero tener un reconocimiento por los productos y además un beneficio. Entonces, Es que queda ya como hermanitas de la caridad. Venimos a alimentarles a ustedes. Totalmente. Por lo tanto, y concluyendo, si nosotros fijamos un precio, un tope máximo, y si el mercado se construye de arriba abajo y no de abajo arriba como debería hacerse, el único gran perjudicado de todo esto va a ser el agricultor y el ganadero. Y aquí nos van a tener siempre en contra. No vamos a aceptar nunca un tope de precios.
No, y afectados en primera y última instancia todos, absolutamente. Cada pequeño, grande ciudadano, sea un ejecutivo del IBEX, sea Manolo el que se baja al bar, o sea, esto nos afecta a todos, porque es que tenemos que comer. Yo hay cosas que me comentaste antes que, que me llevo las manos a la cabeza, sinceramente. Porque, por ejemplo, ahora me dices tú esto, yo no lo sabía, lo del transporte de reses. Sí, eh, ahora mismo hay una normativa que planea también, eh, se espera que se modifiquen las directivas en septiembre o en octubre. Ojo, interesante, bajo presidencia española, porque seguramente sabéis que el gobierno de España va a acceder a la presidencia española de la Unión Europea sí, durante el último semestre. Eso significa que España va a tener un papel importantísimo, y desde aquí hago un llamamiento público, para defender a los agricultores, ganaderos y el mundo rural. Y espero que se tome esa presidencia como una prioridad máxima a la hora de defender nuestro sector. Y una de las grandes cosas que puedo hacer, hablando sobre bienestar animal, será parar las auténticas locuras que vendrán seguramente propuestas por parte de la Comisión Europea, donde se intentará modificar todo lo que está alrededor del bienestar animal. Que no digamos que nosotros lo decimos siempre, no estamos en contra de darle una mejor calidad de vida al ganado. Al contrario, estamos muy a favor, pero siempre pedimos unas cosas claras, que es un tiempo, una transición. No se pueden acometer todos estos cambios de la noche a la mañana. Aparte de esa transición, también pedimos, por favor, un acompañamiento. No puede ser económico, me refiero. No puede ser que este dinero tenga que ser sacado de las propias partidas de la PAC. La PAC tiene unas labores ya muy esenciales, muy características. No podemos pedirle más cosas a la PAC. Y luego lo tercero, lo más importante, que es algo a lo que nunca nos dan respuesta por parte de la Comisión Europea y ni del Parlamento ni de ningún sitio. ¿Cómo hacemos conjugar estas nuevas normativas de bienestar animal, que pasarán desde etiquetado hasta el bienestar animal de las granjas, el transporte, ¿vale? ¿Cómo vamos a garantizar que estas mismas normativas que van a querer aplicar en Europa, seguramente más pronto que tarde, con el mercado internacional, con los acuerdos de libre comercio con los terceros países? Nosotros siempre hemos dicho, estamos a favor del comercio internacional. Es imposible que España pueda beberse todo el aceite o todo el vino que produce. Por eso es fundamental acudir a los mercados, vender, externalizarnos. Al final, la balanza positiva comercial que produce, intercambio de divisas, todo eso es importantísimo, fundamental para la economía española. Y los agricultores y ganaderos somos los primeros interesados en exportar. Pero, ojo, somos interesados en exportar, pero también queremos que cuando nos importen tengan unas exactamente. condiciones iguales de producción. Queremos unos Exactamente, estándares igualitarios. exactamente. Y No, si no no, vamos a no, no poder, machacarnos a nosotros con leyes. exacto, y lo más importante, y si no vamos a poder hacerlo cumplir, porque a día de hoy no se puede, porque existe la Organización Mundial del Comercio, que es la que rige internacionalmente el comercio, si no vamos a poder conseguirlo, que se paralice inmediatamente. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo, de verdad, te pongo el corazón en la mano, hijo, y espero y deseo, porque es que es un cúmulo de cosas que estamos viendo, que estamos viviendo, que doy muchas gracias a Dios porque haya gente como tú para defender los intereses, que al final son los intereses de todos nosotros. Pero lo importante es que no solo lo haga gente profesional como los que estamos aquí, no, hay que conquistar el debate público al día a día. Hay que estar en redes sociales, hay que volver a la tertulia del casino, hay que volver a la tertulia de la ciudad, en los colegios, tan importante, donde estamos viendo auténticas barbaridades, donde se creen que el consumo de carne es lo peor que puede hacer el ser humano. Cuando no lo es, cuando no lo es. Tenemos que decir basta. Mira, nosotros, si quieres, te cuento una última anécdota. Por favor. Pudimos hace muy poco a entrevistarnos con el Papa Francisco. Y me dijo, bueno, ¿qué hacen los agricultores, los ganaderos? Pues sí, hizo unos comentarios, en su encíclica de los domingos, donde aseguraba que para salvar, y esto es grave e interesante también que tenga estos pensamientos el Vaticano, pero que para salvar el medio ambiente, los jóvenes, y solo europeos,
tenían que cambiar sus hábitos de consumo y dejar de consumir carne. Esto fue una auténtica barbaridad. Pero Dijimos, total. basta, no pudimos aceptarlo, es una simpleza la argumentación y que está totalmente fuera de la realidad. O sea, ¿cómo que los jóvenes y europeos? Es que el resto del mundo no consume, no produce, no. Al final, las ganaderías, o sea, en los efectos, o mejor dicho, los gases de efecto invernadero que producimos en Europa son solo el 9% de sobre 100 del total de las emisiones europeas. Y si lo ponemos en el resto del mundo no llegamos ni al 1%, es decir, no somos nada. ¿Pero por qué se pone el foco en nosotros? Es interesante, pero si te fijas quién está siempre detrás de las campañas a favor de los animales, del bienestar, de que no se consuman, de que incluso en contra de las corridas de toros, siempre son grandes multinacionales. No voy a dar nombres, pero voy a dejar un poco la idea ahí sobre la mesa. Son empresas que se dedican a la producción de, qué curioso, ¿verdad? Energías fósiles. Son también gente que se Hay que dedica dar el paso. a la producción de coches. Qué curioso, ¿verdad? O incluso fundaciones de multimillonarios. Sí, que compran por ahí tierras a mansalva, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen la presión en el sector más pobre, en el sector donde tenemos menos influencia, en el sector donde igual no somos tan profesionales que en otros a la hora de comunicar, de hacer lobby, porque no tenemos el mismo Quiero hacer un dinero. pequeño inciso. La gente en España tenemos una mala costumbre, que cuando decimos la palabra lobby, a mucha gente le han metido la idea de que eso es algo malo. Para nada. Para nada. O sea, para nada. Es necesario para que una democracia tenga una calidad. Siempre se recomienda por cualquier organismo internacional que existan lobbies. Ojo, lobbies regulados, que esa es la clave. Lo que no podemos tener son lobbies no regulados, donde no hayan códigos de conducta, donde se acepte el soborno, porque todo eso no es lobby, todo eso es lo que es corrupción pura y dura, ¿vale? Eso es corrupción. Pero acabando ya mi historia, total, que tuvimos que ir al Vaticano, con su santidad, para explicarle la equivocación de su argumentario. Y volvemos a ir, el 13 de mayo volveremos otra vez a tener una hora con el padre Francisco para contarles por qué ese tipo de afirmaciones son tan peligrosas y tan simplistas, y que el futuro está precisamente en la capacidad de mitigación que tiene la agricultura y la ganadería. Ponle, la contaminación. cuando lo veas, hasta ahora somos el único sector que es capaz de mitigar el cambio climático. Cuando lo veas, ponle un chuletón bien bueno delante de parte mía, delante de la cara. Ya le regalamos un chorizo, un salchichón y más productos del cerdo, y se puso contentísimo, la verdad. No sé, ahora dudo. La victoria de Argentina. Ahora dudo si se pondría tan contento si le dais una ensaimada de grillos. No lo sé. Bueno, José María. Igual te copiamos la idea, en fin. No sé. Pues, hijo, no sé, me tiraría horas contigo hablando. José María, muchísimas gracias por tu tiempo, sinceramente. Espero que sigáis estando ahí luchando. Muchísimas gracias por atenderme y muchísima suerte en vuestra lucha. No cuelgues. Muchas gracias. Venga, estupendo, muchas gracias por todo. Goodbye to you, my trusted friend.